Hola, buenas tardes. Estoy esperando que terminen de agregarse en caso de que llegue alguien más, pero ya están en la charla las invitadas del día de hoy, que son Alejandra M. Vázquez, Diana del Ángel y Gabriela Damián. Entonces, por el momento, gracias. Ay, gracias, Ale, por prender tu cámara. Gaby, si puedes prender tu cámara. Y Diana. Oh, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por participar en esta charla. Por el momento, bueno, también invitamos a nuestra casa editorial, se podría decir, y a la ilustradora de Lucrecias para platicarles un poquito sobre el proceso que fue hacer, ¿no? Este libro. Para quienes es su primera vez en una de estas charlas con autoras, les cuento un poco la dinámica. Esta es una charla de 1 hora máximo, en donde platicamos con las autoras respecto a la lectura del libro del proyecto Sayús, alguna duda que tengan respecto a la obra en general o algún comentario, sugerencia, observación, aquí siempre son bienvenidos. Como somos alrededor de 34 personas, pues no todas podremos participar de forma verbal. Lo ideal sería que vayamos levantando la mano conforme tengan preguntas y yo trataré de no dar mucha introducción para que no me vaya comiendo el tiempo, ¿no? Entonces, Lucrecias es un proyecto colectivo de, bueno, que nos incentivó a hacerlo Alejandra M. Vázquez. Aquí nos acompañan las autoras Gabriela Damián y Diana del Ángel. No está presente Brenda Navarro porque, como saben, Brenda Navarro está del otro lado del mundo y pues lamentablemente sus horarios y nuestros horarios nunca son, pues sí, ustedes saben, ¿no? Como que el espacio-tiempo pues no ha coincidido, pero pues aquí de alguna manera la estamos recordando, la representamos y ella pues les manda saludos a todas. Entonces, voy a tratar de cerrar esta. Normalmente yo hago un poco la moderación de estas preguntas. A mí no me gustaría en esta ocasión participar como autora, sino más bien como lectora, ¿no? Como con ustedes. Entonces realmente Alejandra, Gabriela y Diana van a ser quienes les respondan sus duditas que tengan respecto a Lucrecias. Lucrecias es un ensayo colectivo, como les decía, que fue ilustrado por Valentina, que ahora mismo no me acuerdo el apellido, pero Valentina fue parte fundamental de este Aguirre. Gracias, Jenny. Ah, Jenny, si quieres prender tu cámara también. Jenny es quien estuvo ayudándonos. Ella es realmente quien nos dio casita en una habitación para nosotras. También la invité para que platicara sobre ella. Ella es experta como en todo este proceso de edición, las decisiones que se tomaron respecto al papel, que creo que es algo muy importante. Y finalmente, pues Valentina Aguirre le dio forma a nuestras palabras, en lo cual estamos muy agradecidas. Entonces, si quieren nos vamos directo a las preguntas, porque finalmente ustedes ya leyeron este ensayo, entonces ya saben como qué onda, y pues con mucho gusto acá les estaremos respondiendo y aceptando sus comentarios también. Entonces, ¿quién quiere lanzarse al universo de las preguntas? Gracias por prender la cámara. Esto luego se pone muy raro cuando no prendemos la cámara, como que dices con quién estamos hablando. Pero bueno, alguien ya levantó la mano. Ah, ya tenemos una. Claudia. Claudia, adelante. Muchas gracias por participar. ¿Escuchó? Sí, te escuchamos. Ya no te escuchamos. Bueno, yo no te escucho, pero no sé si sea yo o todas. No, no te escuchamos. ¿Ahí me escucho? Sí, ahí ya te escuchamos. Ok. A mí me gustaría saber cómo fue el proceso. O sea, creo que te escuchábamos platicarlo y un poquito incluso en la portada del libro decías que fueron tejiendo como las palabras.
que, y el ensayo juntas, un ensayo a 5 manos. A mí me gustaría saber cómo pasó, o sea, cómo escribieron de forma que no se notaran como pegazones de quién era la idea, de qué cosa, o sea, me causó muchísima curiosidad saber, o sea, cómo lo escribieron que pareciera de una cabeza. Bueno, yo creo que Ale puede responder muy bien esa pregunta. Ale es nuestra incentivadora, es la que armó todo el merequetengue, entonces ella lo podrá responder mejor. Sí, esa me toca, creo. Quiero decir que Lucrecia salió también, o sea, fue una invitación a hacer un proyecto colaborativo con el teatro. Eso creo que, o sea, está muy bien que el libro ya tenga una nueva vida, pero también explica mucho del proceso el hecho de que haya sido intermedial con el teatro. Yo recibí una invitación de Luis Mario Moncada, el director de la organización teatral de la Universidad Veracruzana, para hacer un ensayo sobre violación, respondiendo a ¿cómo se llama? Este texto de Shakespeare que hace la violación de Lucrecia, que estaban haciendo una traducción en Jalapa. Y yo le dije, sí, pero esto tiene que ser colectivo, ¿no? Y entonces ahí empezó a crecer el proyecto, el rapto de Lucrecia. Gracias, Gaby. Empezó a crecer el proyecto y entonces iban a ser, o sea, yo tenía así como 8 escritoras en la cabeza y estuvo muy bien que hayan sido 4, porque yo sabía que de alguna manera, porque estábamos en diferentes lados del mundo, cada una, o sea, la forma de hacer escritura colectiva esta vez, porque hay muchas formas, fue que cada una entregara un texto por su cuenta, con algunas consignas comunes y conversaciones que íbamos teniendo, pero que tenía que haber una quinta escritura que fuera precisamente la que pudiera armar. Yo no diría tanto tejer, porque tejer es muy bonito, así como que tienes el estambrito así, ¿no? Virgen, y tú lo vas haciendo. Esta es una cosa de, como cuando hay que lijar los muebles para que entren las partes, ¿saben? Porque además son fuertes los textos, o sea, no son cualquier texto. Y son 4 perspectivas potentes, y yo sabía que yo no podía escribir un texto porque mi escritura era la quinta, era la que tenía que hacer que esto, por un lado, se viera terso en algunas partes, pero por otro lado conservara esa textura ríspida que también a mí me interesaba mucho conservar, que dijeras, ¿qué pasó aquí? ¿No? O sea, que alguien que no supiera que es un ensayo colectivo, de todas maneras dijera, ¿por qué esta voz me está hablando desde acá? Y luego de repente se pone a decir estos pendejos y de repente va a lo poético y de repente te da una cifra y de repente dice del mensaje de voz, ¿no? La cueva de los mensajes de voz. Yo sí quería que conservara una parte ríspida, pero evidentemente también o sea, se tenía que poder leer. Entonces creo que esa escritura, bueno, a mí me parece importante que en contextos así, eso sería lo que yo recomendaría, por ejemplo, ¿no? Como que hubiera, o sea, las escrituras libres por su lado, pero que sí hubiera este proceso que es entre edición y escritura y sobreescritura, que es pues poder hacerlo pues legible, ¿no? Que era lo que queríamos. No sé si eso contesta la pregunta, pero así fue. Esa es mi parte. Completamente. Muchas gracias. Bueno, ¿quién sigue después de Claudia? Vayan levantando la manita para así ya no tener que hacer como todo el proceso. Sé que tienen dudas, siempre tienen dudas. Más que dudas, comentarios también se pueden. Basti, adelante. Ay, hola a todas. Es súper emocionante estar aquí, la verdad. Entonces estoy, a ver si no me fallan las palabras. A mí me gustaría que nos platicaran, o sea, entiendo como todo este proceso técnico, pero ese proceso como, no sé si llamarlo sentimental, ¿no? O sea, porque no es un tema como, no creo que sea fácil escribir sobre la violación, mucho menos cuando te posicionas como una sujeta que, que eres víctima, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese proceso? No sé si llamarlo sentimental, subjetivo, no sé, pero que ustedes pasaron cuando escribieron Lucrecias. Gaby y Diana, si quieren compartirnos sus experiencias, por favor.
Adelante, Diana, si quieres. Yo te sigo. Yo pensé que tú ibas a empezar. Ahí van las tucitas amables otra Sí, vez. ¿verdad? Y pues sí, fue difícil, como bien lo dices. Y también retomo un poco esta metáfora de Ale, de Ale M, sobre que más que tejer fue como lijar, ¿no? En el sentido de que lijar implica pues un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo físico, ¿no? Y también pues enfrentarte a esta dureza, ¿no? De la materia. Y en el caso, o sea, y esa dureza pues tiene también que ver con el tema de la violación, ¿no? Porque ciertamente no es un tema fácil, es un tema que nos atraviesa a todas, ya sea digamos, por experiencia propia o bien, bueno, porque yo creo que casi todas las mujeres en México hemos sido objeto de algún tipo de agresión sexual, ¿no? Desde los piropos hasta violaciones, etcétera, ¿no? Entonces, pues es un tema que pues nos atraviesa invariablemente, pero además también nos atraviesa en cuanto a la escritura, ¿no? O sea, es muy importante, como dice Aleme, tomar en cuenta que el ensayo está pensado como un contrapunto, ¿no? Como una respuesta, como un diálogo, como un cuestionamiento a esas formas en que fue representada la violación de Lucrecia, ¿no? E incluso desde el título, ¿no? Que, bueno, desde esta palabra rapto, ¿no? Con la que se encubre pues ese acto de violencia, ¿no? Entonces, eso también fue difícil, ¿no? Cómo ir desnudando, ¿no? Desnudando el lenguaje que se ha construido en torno a la violación para poder hablar de ella desde otro lugar, ¿no? Desde nuestro lugar como mujeres y como escritoras, ¿no? Entonces, yo creo que algo que hizo que el proceso fuera mucho más, o sea, vamos, que pudiéramos llevarlo a cabo, fue el hecho justo de que estábamos haciéndolo juntas, ¿no? Y que también acompañábamos mucho el proceso con la voz, ¿no? Porque muchos de los avances o de los textos que fuimos conformando cada una, se hicieron, los mandábamos a un grupo de WhatsApp, ¿no? Y entonces ahí, pues nos escuchábamos las unas a las otras y desde ahí podíamos, pues, tomar como un punto de partida para escribir, ¿no? Y en ese sentido fue em, como muy claro cómo se fue creando ese espacio de escucha y de escritura, ¿no? En torno a la voz y a las ideas que cada una iba aportando, ¿no? Y entonces creo que eso es ese escribir juntas, ¿no? Que eso también pues fue escribir juntas, es algo que nos ayudó, creo yo, a poder sobrellevar, ¿no? Esta carga emocional de una manera mucho más, digamos, mucho menos dañina, ¿no? O mucho menos violenta para nosotras, creo, ¿no? Sí, yo añadiría a esto que dice Diana, que, que justo también descentralizarlo de nosotras ayudaba, ¿no? O sea, el hecho de decir, es una experiencia mía, es una rabia mía, pero que comparto. Y creo que eso es lo que hace toda la diferencia. O sea, el hecho de compartir y el hecho de saber que esa reflexión era, estaba siendo construida para el cuidado de otras, ¿no? O sea, sí, porque sí fue como muy amorosa la relación, se oye muy cursi, ¿no? Pero bueno, poniéndolo en términos quizá más, sí, muy afectuosa y muy respetuosa, ¿no? Esta construcción de la dinámica por parte de todas, pero especialmente de ALM, que cuidó el proceso y que como que de alguna manera planteaba o marcaba el tiempo
en el que se iba realizando a partir de la disponibilidad de cada una y de cómo cada una iba avanzando en su propio proceso. Como que eso fue fundamental, pero además también es esa reflexión que se iba armando individual y al mismo tiempo colectivamente, tenía como esta conciencia de ser para otras Lucrecias, ¿no? Y creo que ahí estaba también una voluntad, pues sí, muy, muy de cuidar lo que estábamos planteando, y también incluso, o sea, es que fue chistoso porque era como dialogar con Lucrecia, la Lucrecia histórica, que de alguna manera encarnaba a todas las otras Lucrecias a las que estábamos hablando, ¿no? Y entonces había una relación así, ¿no? De cuidado, de cercanía, de confidencia en ese espacio que construimos a través de la tecnología. Y bueno, yo creo que es eso, ¿no? La conciencia de que era un dolor compartido y era una reflexión compartida, y en ese espacio, de alguna manera, como dice Jenny, nos hacíamos casita todas, ¿no? Incluso las que todavía no nos leían, o sea, incluso ustedes, sin leernos todavía, nos estaban haciendo casita, y eso creo que fue lo bonito. Gracias, Gaby. Sí, creo que, bueno, yo dije que no iba a participar, olvídalo. Pero bueno, sigue Rocío Parra Toledo. Hola. Hola. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo siempre he dado las personas que dicen más que un comentario, más que una pregunta, tengo un comentario. Pero sí tengo una pregunta y un comentario. Yo no conocía el texto de Lucrecia, lamentablemente. Gracias a este texto me puedo acercar a la figura histórica de Lucrecia. Les quería preguntar si ustedes la conocían antes, si habían leído el texto de Shakespeare, porque ahorita que lo mencionaron así rápido lo busqué, no lo conocía. Bueno, sé que lo mencionan en el texto, pero no lo conocía como tal, y pues me parece pues sí, muy patriarcal que los hombres escriban de la violación, algo que no han vivido, que no entienden, que lo hablan desde su perspectiva, y que lo hacen de esta manera de hablar de la belleza de una mujer como si ese fuera el punto de una violación, ¿no? Y justo lo que acaba de decir Gabriela, que sentía que cuando leía el texto que todas podemos ser Lucrecias y que todas somos Lucrecias, porque justo como mujeres podemos compartir ese miedo a la violencia sexual, porque a lo mejor no hemos sufrido la mayoría de las mujeres en el mundo, en México, y lo que dicen en el texto, o sea, violaron a una mujer hace 1000 años, ayer, hoy, mañana, y eso es justo el drama, ¿no? Que ha pasado tanto tiempo y sigue sucediendo y nos sigue dañando a todas las mujeres. Y aquí es donde va mi comentario, porque justo siento que todas somos Lucrecias. Yo soy abogada, trabajo en la atención de víctimas, y me ha tocado oír un montón de mujeres, sobre todo jóvenes, hablar de experiencia de violación sexual, de abuso sexual en contextos de su familia, de sus amigos, y lo que dicen en el texto, ¿no? Estamos rotas. Y justo el libro me sirvió para acompañarme en ese dolor, en esa rabia compartida de que todas somos Lucrecias, pero que justo escuchando a esas mujeres con esas experiencias, que muchas de ellas así chavitas me han dicho, como la atención es telefónica justo por el tema de la pandemia, y eso me hizo como identificarme mucho en el libro, que hablaban de los mensajes de voz, y que sentía que cuando compartimos este dolor y esta rabia y este enojo y este miedo, nos sanamos un poquito, que haya del otro lado alguien que nos escuche, sobre todo una mujer que nos entienda, que nos acompañe, que nos cuide. Y a mí me sirvió porque he oído mucho esas historias y porque hay mucha impotencia, mucho enojo, mucha rabia, y este libro justo me ayudó para sanar un poquito esta sensación, ¿no? Y que creo que cuando tengas la oportunidad de recomendar un libro a una mujer que haya pasado por esto, o a cualquier mujer, por el miedo que vivimos, pues nos va a servir un poquito para sanarnos un poquito, para sentirnos acompañadas, escuchadas, cuidadas. Entonces, pues esa es mi pregunta, comentario. Muchas gracias por escribir este libro.
Gracias, Rocío. Gracias por compartirnos esto. Pues bueno, sigue Frida, si no me equivoco. Gracias por sus comentarios. Si no pueden escribir, bueno, bien, si no pueden hablar en voz alta porque están en sus trabajos, que realmente apreciamos que estén aquí con nosotras en este momento, pueden dejarlos en los comentarios sus comentarios. Muy bien, Frida. Hola, yo también estoy, la verdad, muy emocionada. Soy fan de las 5 y la verdad es un honor poder haber sido de las primeras en leerlas. La verdad, yo también, igual que Rocío, me da mucha pena porque yo dije, más que preguntas, tengo un comentario y la verdad es que primero quería decirles que es sorprendente porque creo que luego se tiene mucho la idea de que no, un libro tiene que ser un tomo así gigante y que no sé qué, y cuando llegó Lucrecias, lo vi y dije, lo voy a terminar en una noche, ¿no? Y la verdad es que no lo pude terminar porque era, o sea, era muy fuerte y al mismo tiempo, o sea, el poder de sus palabras, pues, o sea, como que regresaba y regresaba y justo, o sea, yo me había quedado mucho con este comentario que habían hecho ustedes y cuando lo promocionaron de cómo tejían, o sea, se me hace la verdad maravillosa la edición, primero que nada, porque sí, o sea, de las 5, o sea, hay detalles que creo que por seguirlas ubico en algunas partes, o sea, sobre todo, por ejemplo, la parte de Vengo del futuro, no sé si es cierto, pero yo pienso que lo escribió Gabriela, es como el toque de Gabriela, entonces, pues eso, o sea, como que está muy bien armado, es muy poderoso. Entonces, también eso, ¿no? O sea, decirles que yo no lo pude leer, me tardé, yo creo que entre que pues la vida y las cosas, creo que lo leí como en más de una semana pero aún así fue como muy bonito porque fue un rato pues como un tiempo para mí y como en este mensaje o la consigna que se tiene de somos todas, como que se sintió aquí, ¿no? Y pensar pues justamente pues en las preguntas y en cómo a Lucrecia le hablan también más allá de como de las víctimas, ¿no? O sea, como en esto que cuando decían, quiero saber cómo eran tus manos, bueno, no lo digo como ustedes lo escribieron también, pero creo que es maravilloso y pues ya, nada más era eso y estoy muy emocionada y pues muchas felicidades y gracias. Vendan muchísimo porque la verdad es que soy muy fan. Gracias. No sé si quieran decir algo, Gaby, Diana, Ale, que justo creo que una pregunta que medio se nos pasó fue esta idea de que si ya habían leído anteriormente a Shakespeare, y no sé si lo respondimos, pero no sé si quieran alguna de ustedes responderlo. Igual, rápido, nada más. Sí, yo conocía el texto antes, pero creo que es importante decir que lo volvimos a leer antes de escribir el texto. Digo, no sé si... o sea, Ale M nos pasó el texto y nos dijo, este es el texto que están tomando en la obra de teatro para, pues como referencia, ¿no? Entonces, pues sí lo leímos. Y lo comentamos también en el grupo, ¿no? Recuerdo que comentábamos justo pues bueno, de entrada cómo le llaman rapto, ¿no? Pero también cómo van sexualizando a Lucrecia en un contexto en el que, pues también esa forma de sexualizarla es otra forma de violencia, ¿no? Y también hablamos mucho de las representaciones pictóricas que se han hecho de Lucrecia, ¿no? O sea, todo eso fue como parte de nuestro trabajo propiamente, ¿no? De escritura. Y bueno, pues eso. No sé si Gaby quiera completar. No, es justamente igual que tú, igual que Diana,
Sí, no es, o sea, no es una obra muy, muy conocida de Shakespeare. Yo sabía de ella porque me gusta como las cosas de la antigüedad clásica, y sabía la historia de Lucrecia por como todas estas historias de mujeres honorables que se quitan la vida cuando las violan y así, que son comunes. Pero sí, enfrentarse ya, o sea, a la lectura del texto con este objetivo en mente y a la tradición pictórica de Lucrecia, que es muy vasta. Si ustedes googlean se van a encontrar con que todos los pintores de renombre de cierta época, ¿no? O sea, como, pues, no sé, Tiziano, todos estos grandes señores tienen a su Lucrecia, que generalmente era la amante de alguien que al estar muy sexualizado el cuadro, ¿no? Al estar medio desnuda, medio sufriente, pues la utilizaban a Lucrecia como motivo para hacer una pintura muy atractiva, ¿no? Entonces eso también nos estuvo ahí rabiándome, como dice Diana en el chat, en el WhatsApp. Y yo quiero decir, porque mis compañeras son muy amables y educadas, es horrible el texto de Shakespeare. O sea, en serio es horrible. Es un poema narrativo, dramatúrgico, que no ha sido muy traducido y precisamente todo el foco al inicio de este proyecto estaba en la traducción de José Luis Rivas, que es un poeta jalapeño. Y la Orteuf quería como rescatar esta traducción que él había hecho del rapto de Lucrecia, de la violación de Lucrecia, para representarla con la compañía. Y Luis Mario Moncada a mí me escribió como decir, oye, pues es que está este poema, como que él mismo vio todos los problemas que tiene el poema, que nos hace preguntarnos por qué siguen montando esas cosas, ¿no? A mí sí me hace preguntarme por qué siguen montando esas cosas, si le ven tantos problemas y hay que ayudarle tanto a que el poema sea, uno, representado, porque es irrepresentable, es un chorotototote, con un montón de datos históricos, con un montón de falta de empatía para todos lados, que solo sigue perpetuando narrativas que ya ahora, pues sí, yo supongo que cuando Luis Mario Moncada lo vio, era como de, creo que esto no va a ser, o sea, justo, ¿no? Ya se veía ahí en el foco de una discusión. Y la primera invitación era como, oye, no puedes hacer un ensayo, no puedes, o sea, decir como, conoces a alguien o tú misma, hasta busqué el mensaje como fue, o sea, lo busqué, se los iba a enseñar, pero creo que estamos en un bar o algo para que les enseñe así, era como, es relevante esto, hablar, hacerle una respuesta a Shakespeare, porque pues tiene muchos problemas el texto, tú lo puedes hacer, me recomiendas a alguien, o es hacer mansplaining, era todo eso, pues las preguntas que ya nos hacemos de estos textos. Y yo no, o sea, como que era, y también por el mismo clima del momento, era muy fácil decir es que esto, uno, sí es relevante, dos, no sé por qué siguen montando a Shakespeare, y tres, esto tiene que ser colectivo, por todo lo que estaba pasando en ese momento. Esto tiene que ser colectivo, justamente por lo que están diciendo. Y si ustedes ven, o sea, obviamente cada trayectoria de cada una de las escritoras, de las 4 escritoras, y también la mía, por ejemplo, es como narrativas sobre violencia sexual que ya están justamente cuestionando esas cosas. Y creo que esa es la razón por la cual este ensayo como que pervivió, porque estas narrativas son las que se necesitan, no la de Shakespeare. Eso sí yo lo quiero decir, porque si ustedes leen, les puedo pasar el PDF del poema, de la traducción de José Luis Rivas. O sea, sí, lo tuvimos que leer, y es como, ¿por qué lo tuvimos que leer? ¿No? O sea, ¿por qué tuvimos que leer? Ahora sí es una respuesta este ensayo, pero también viene de todas estas preguntas y rebasó también el objetivo inicial, por supuesto, ¿no? Gracias, Ale. Que sí, justo una persona me decía que ya había visto la obra en Jalapa, que por eso no creía que era importante leer el libro, ¿no? O sea, como comprar el libro. Y me quedé pensando o sea, yo como lectora pienso en cómo le ponemos muchos peros, o sea, obviamente es importante hacer crítica de las lecturas hechas por mujeres, ¿no? O sea, creo que es importante y es pieza esencial de nosotras como lectoras, pero es como este señor que hizo este mugrero sigue siendo llevado a escena y una autora que X o Y hizo mal, es como, no, ya, o sea, como es interesante, ¿no? Cuestionarnos esto, ¿no?
desde un punto de vista solo de la obra, ¿no? O sea, independientemente de quién sea Shakespeare, la obra no, o sea, más bien yo siento que la obra ha sobrevivido por el nombre de Shakespeare, no por la obra por sí misma, ¿no? Entonces, es interesante también esto, ¿no? O sea, obviamente pueden ver la obra de teatro si quieren, pero justo yo decía, el libro es otro formato de más que respuesta como de interesarse, que creo que igual pueden hacer preguntas a la casa editorial, que aquí anda Jenny, y también a la ilustradora, que también aquí está con nosotras, por si quieren hacerle alguna pregunta, porque creo que todo es una apuesta, todo el libro es una apuesta colectiva, entonces también les pueden preguntar a ellas cómo fue acercarse y hacer este libro, ¿no? Seguía Nuri. Hola, yo ando ensoñada. Primero agradecerles por su trabajo porque justo creo que es un texto cargado de fuerza, pero también como de cariñito colectivo que se siente. Y pues mi pregunta iba precisamente al proceso editorial, pero también a ustedes, ¿no? Porque me parece poderoso todo el libro como un todo, ¿no? De pronto llegar a las ilustraciones o incluso estas partes, ¿no? Que están entre corchetes y yo lo sentía como los ecos de la cueva, ¿no? Ya muy volada yo en mi lectura, ¿no? Porque me parece precioso, ¿no? También como todo el formato y dije como de, Dios, ¿cuándo decidieron esto, no? ¿Quién dijo que aquí va a haber un espacio, no? Porque me emocionó y me hacía querer leerlo, ¿no? Donde lo estaba leyendo en voz alta. Entonces, sí, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo tomaron las decisiones? Y pues agradecerles de nuevo. ¿Quieres tú primero, Ale, y luego Jenny, como desde las dos perspectivas, Ale decidiendo los espacios? Porque creo que Ale fue parte importante de la decisión de eso, ¿no? Sí, yo fui gestora del texto en el sentido primero teatral, ¿no? O sea, como que sí fui a juntas muy interesantes con Marisa Jiménez Cacho, porque se iba a presentar en el Centro Cultural del Bosque y ya luego vino la pandemia. En algún momento se recuperará seguramente. Pero tendrá que ser otra obra, eso es muy importante. Y después como pensando en cómo se iba a compartir el texto, que había muchas ideas que no cuajaban del todo porque pues era importante, se había convertido en un texto importante, se había convertido en un texto que nos interesaba que fuera cuidado y que al final se propuso, creo que yo les propuse a Jenny, ¿no? Después del encuentro de escritoras y cuidados, que tenía el proyecto anterior todavía de editorial Jenny, que luego se convirtió en una habitación para nosotras, y dijimos como, a ver, vamos a ver, y justamente se añadió a la cueva de los mensajes de voz Jenny Rueda López, pues para ir escuchando también esta otra parte, porque el texto no sufrió cambios, o sea, solamente hubo ahí algunas conversaciones, digamos, yo soy la editora del texto, que además hice como la parte ideal de una editora. Creo que ya yo lo que he escuchado de Ale, de Gaby, de Diana y de Brenda, es que a veces ni ellas saben cuál es su parte en el texto, o sea, como que se me hace que yo dije eso, pero ya es como, ya soltar para una firma colectiva es súper difícil y las cuatro lo hicieron así como, o sea, a mí me dijeron, o sea, ni siquiera me regresaron ningún comentario y hay cambios, o sea, sí hay cambios. Yo tuve una experiencia editorial dentro de la parte del texto como ideal, en ese sentido de que ellas dijeron, pues sí, ¿no? O sea, toda la confianza de decir, sí, ¿qué decisión esta? Sí, que se va a volver especulativo y todos les vamos a hablar de toda Lucrecia, sí. Y que de repente va a aparecer estos corchetes que eran de un texto y se pasó a todo el texto, sí. Y que se va a terminar así, sí. Que va a ser en 3 partes, sí. O sea, esa parte editorial del texto fue así inmejorable. Y ya luego la parte editorial del objeto libro, pues le corresponde hablarla a Jenny, a Valentina, que también es otra autoría más, ¿no? Dentro del libro. Sí, bueno, en mi caso, y creo que esto ya lo había empezado a comentar en otros espacios. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Es muy, como editora es muy interesante y da mucha felicidad poder escuchar a las lectoras. Es algo que incluso desde la perspectiva editorial se da muy pocas veces y entonces es muy importante poder estar aquí. Así que en ese sentido, gracias por el espacio a Arevalo
Entonces, pero respecto al proceso del libro, en mi caso y en el caso de una habitación, efectivamente cuando Ale me hizo la invitación, yo estaba conformando o estaba dentro de otro proyecto editorial que se llamaba Tequio. Y es importante decir esto porque creo que tiene que ver con cómo se terminó de configurar la materialidad del libro. Y desde Tequio había toda una idea de recuperar, que recuperar es, no es tanto como una palabra adecuada porque desde mi perspectiva el trabajo editorial es inherentemente colectivo. Sin embargo, por diversas condiciones, muy diversas que corresponden a otra conversación, se centra siempre en la figura de quien está al frente del proceso editorial. Entonces, en Tequio íbamos muy con ese sentido. La invitación vino justo después de que nos vimos en Escritoras y Cuidados y que tuvimos ahí una experiencia mística en ese primer encuentro de escritoras. Entonces, yo estaba muy alegre. Yo por ejemplo, yo no conocía el texto de Shakespeare y bueno, para poder entrarle, también lo leí, también vi por ahí algunos videos que salieron de como un video del montaje que se hizo en Jalapa. Escuché algunos comentarios también que había respecto a ese montaje de las autoras del texto. Entonces, toda esa información me sirvió para mí, para estar leyendo el texto y presentarles una propuesta a las autoras, que ya lo podrán decir ellas, pero desde mi perspectiva editorial es algo que muy pocas veces se hace con las autoras y autores de un libro. Es decir, que generalmente el proceso editorial, incluso dentro de editoriales independientes, se inicia y puede incluso pasar que las autoras vean su libro hasta que ya está formado, ¿no? Pero aquí parte de ese diálogo que, por ejemplo, ellas tuvieron al momento de escribir, yo lo quise también replicar cuando íbamos a empezar a trabajar la materialidad del libro. Y entonces les compartí opciones de propuestas. Yo traía muy en mente la idea de un libro de artista, ¿no? Cómo esto se podía relacionar con el hecho de que este es un texto que había surgido de una interacción con el teatro. Entonces, las posibilidades que da el libro de artista va desde los materiales. Me acuerdo que, por ejemplo, una de las propuestas era hacer un libro acordeón, etcétera. Había ahí muchas cosas que yo les había presentado. Y al final la que se eligió es esta, ¿no? Esta donde vienen ilustraciones insertas con un papel albanene, porque la idea era eso, como poder integrar una ilustración. A mí me parecía que había ciertas imágenes, ciertas construcciones del ensayo que podían estar acompañadas de una ilustración, pero que pensaba que podíamos buscar una alternativa en la que no fuera como texto e ilustración, que es la formación convencional, sino ver qué podemos hacer con los materiales, y de ahí surgió la idea del albanene, ¿no? De usar un papel que fuera una transparencia para que de alguna manera se integrara la ilustración con la escritura. Y ahorita a lo mejor Valentina también nos puede contar ahora cómo fue para ella pensar esa ilustración en los términos en que se plantearon. Y además toda la conversación, o sea, ya revisando como el proceso, y lo tengo muy claro porque además con esas cosas soy medio obsesiva y tengo ahí una bitácora de casi todo el suceso de cómo fue el proceso editorial. O sea, también fue una conversación con las autoras, las ilustraciones, ¿no? También hubo mensajes de voz ahí, intercambiándose para poder lograr la materialidad del libro. Y eso es muy importante para mí porque además hay varias cosas que yo aprendí con Lucrecias como editora. Por ejemplo, el poder convivir con esta autoría que está construida por 5 autorías, ¿no? Que también no es un proceso convencional para un editor y para una editora. El poder por primera vez, no es la primera vez que edito un libro o que coordino la edición de un libro, que acompaño la edición del libro, pero es la primera vez que lo puedo hacer en los términos que a mí me interesan, ¿no? Que es compartiendo los procesos con las autoras, escuchando lo que ellas necesitan y al mismo tiempo poder hacer una propuesta personal respecto a lo que me imagino que es la materialidad del libro, ¿no? Entonces, eso fue como muy, muy importante para mí. Y luego cómo se conjuga todo eso
para que pueda llegar a las lectoras, ¿no? Porque también la otra gran preocupación en el sentido de que trabajamos en ese sentido, o al menos así yo pienso el proceso editorial, es para que las lectoras puedan tener estos libros que las cobijen y que las habiten. Y entonces tenía todo el sentido que este proyecto no saliera con Tequio, que era lo que estaba iniciándose como la editorial que estaba conformando, sino como una habitación para nosotras. Es un proyecto de difusión de la escritura de mujeres que ya lleva un poquito más de 2 años. Y entonces, pues lo que decidí fue absorber el proyecto de Tequio, traerlo para una habitación, porque ahora todo estaba teniendo el sentido de lo que yo quería hacer y de encontrar una manera que me permitiera coger este libro, Lucrecias, y los que van a seguir para el proyecto de la editorial. Por eso esto de hacer casita, ¿no? Porque generalmente el proceso editorial busca cómo ajustar las escrituras, y a lo mejor no sé si eso es una experiencia ya muy personal con mis procesos como autora, pero a veces se busca cómo ajustar la escritura a los procesos editoriales. Y creo que aquí fue todo al contrario, como ajustar el proceso editorial a lo que necesitan las escrituras, y particularmente las escrituras de las mujeres. Entonces, eso fue parte del proceso. Y sí quisiera como recalcar eso, ¿no? Cómo fue una conversación constante en la construcción de esta materialidad. Gracias, Jenny. Que yo quiero aquí hacer la intervención justo como el proyecto Sayus, que ahorita ya hicimos acuerdos con el diablo, que es Penguin Random House, pero por cuestiones muy personales que tienen que ver conmigo como dirigiendo el proyecto Sayus. Pero yo sí quisiera como justo comentar que una de las finalidades del proyecto Sayus es encontrar estos espacios. O sea, es encontrar y echarle la mano si se puede, o ¿cómo decirlo? O sea, por fortuna yo soy parte, ¿no? de esto, pero como que todas hicimos todo de alguna manera, y eso a mí me parece que es un apunte desde el libro, como la idea del libro, como esta colectividad, hasta seguir pensando nuevas formas de que las lectoras consumamos otro tipo de literatura que no venga a nosotros como de una forma muy, es que no quiero decirle patriarcal, quizás sea, pero sí pensar en que hay otras formas que podemos relacionarnos las lectoras con los libros, y que esos libros pueden relacionarse de otras formas con las autoras, porque nos han vendido como esta idea de que las autoras tienen que tener cierto perfil, y creo que las lectoras nos merecemos de alguna manera otro tipo de proyectos a los que podamos leer, ¿no? Entonces me genera mucha ilusión, porque finalmente eso es lo que le estoy apostando, ¿no? Como a conseguir proyectos que están pensados desde la colectividad y como con más cariño al libro, sin dejar que el libro no tenga esa calidad, pero también, vaya, como con estas nuevas dinámicas de relacionarnos entre nosotras como mujeres, ¿no? Entonces, solo quería decir, como parte del proyecto Sayus, creo que se acopló muy bonito y que eso me gusta mucho. Seguí a Ana. Ana ya tiene la mano levantada desde hace mucho. Adelante. Hola, pues es mi primer proyecto, Sayus. ¿Sí se escucha? Sí. Ajá. Y me da mucho gusto estar aquí, conocerlas, y como este libro igual te manda otros libros, entonces sí, también me di a la tarea de buscar El rapto de Lucrecia, y yo la versión que leí fue la de Ramón García González, pero sí, ahora que Alejandra me ofrece el PDF de la versión de Un Jalapeño, pues creo que sí me gustaría también conocerla. Y me gustó mucho el texto en que increpan a William Shakespeare, ¿no? O sea, cuando le dicen, es que solo estás hablando de eufemismos, o sea, eso de que la lujuria y la pasión es lo que lleva a la violación. No, o sea, es un eufemismo porque creen a la mujer propiedad de ellos, ¿no? Y
y ver que esta Lucrecia siempre se tiene que suicidar porque si no es propiedad de un hombre, pues no, no tiene valor, ¿no? No tiene para dónde. Y bueno, pues muchas felicidades. Alon, creo que tenía otra cosa, pero ya, mejor, esto ya va a acabar, mejor le doy que alguien más hable. Muchas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias, Ana. Gracias, Ana. Basti. Sí, voy a ser súper rápida porque ya se va a acabar el tiempo. A mí me encantan yo siempre digo que me encantan los libros con dibujitos, pero yo a todo le llamo dibujitos, ¿no? Entonces cuando vi las ilustraciones morí. Pero mi pregunta es muy específica y va hacia la ilustradora. Yo en la portada veo a 5 mujeres, pero solo a 4 mujeres con los rasgos del rostro, ¿no? A la quinta la veo como en sombra blanca. Entonces, ¿quiénes son? O sea, de repente puedo pensar, son las 5 escritoras, pero solamente 4 tienen estos rasgos. Y entonces digo, la blanca es Lucrecia, otras son Lucrecias, o son las propiedades de Lucrecia. O sea, ¿qué onda? ¿No? ¿Me pueden platicar sobre eso? Esa va para el Leonardo, para el Morelos, ¿no? Va para el Liz, ¿podrías silenciar tu micrófono porque se escucha? Endoscopía, ¿no? El servicio. Ay. El servicio sí es endoscopía. Como no me sale a mí. Ahí está en el trabajo. Allá. Anda por ahí Valentina. Entonces, Valentina, adelante. Sí, hola a todas. Bueno, también aprovecho pues como para agradecerles por la invitación a estar acá. Me encanta escucharte, Alejandra, hace tiempo te sigo y nunca había pues estado como en una de estas reuniones. Y respecto a tu pregunta, me encanta pues lo que dices de la cubierta, porque justo esa era mi intención, o sea, como que si alguien la veía se preguntara justamente eso, si era una de las autoras o si era Lucrecia. Entonces, digamos que o sea, desde lo que yo estaba pensando en ese momento, quería que se entendiera de las dos formas. Por una parte, se me hace muy hermoso que el texto haya sido escrito a varias manos, entonces como que es una cualidad que quería resaltar, y por eso como que usé varias figuras humanas en la cubierta. Pero por otra parte también me parecía importante mostrar la ausencia, porque justo de eso habla el texto, entonces quería como que abarcara los dos conceptos. Y se me hace muy lindo que lo hayas notado, especialmente lo de la ausencia, porque también siento que es una experiencia compartida, que todas conozcamos a alguien que falta, todas conocemos a una mujer que falta, y por una me refiero a demasiadas. Entonces, como que qué lindo que lo hayas notado y pues que esa sea tu pregunta. O sea, realmente no tengo una respuesta de si es esto o no es esto, pero sí iba justo por ahí, que se entendiera o se interpretara de alguna de esas formas. Muchas gracias, Valentina. Tu trabajo está genial. Bueno, pues alguien más, creo que tenemos tiempo para una última pregunta. Entonces, digan ahora. O ya no se hizo. Ay, no sé qué hice. A ver. Ay, ya, perdón. Bueno, no hay ni una otra persona que tenga levantada la manita, así que asumiré que pues ya no tienen preguntas, pero aprovecho para pues agradecer por sus comentarios. Estoy leyendo los comentarios en el chat de Fer Munguía, de Paulina Sánchez, y pues no sé si quieran, Gaby, Diana, Ale, comentar algo como para finalizar la sesión de hoy, ya que veo que ya no hay otra pregunta, que había tiempo para una pregunta más, pero pues si no, como para ir cerrando un poco esta conversación respecto a Lucrecias. Yo quería preguntarles algo como lectora, ¿no? O sea, como en el asunto de lectora, yo tengo muchas facetas aquí, pero
a mí me gustaría como saber de alguna forma qué es lo que opinan ustedes respecto a esta idea del trabajo colectivo, porque finalmente cuando hablamos de derechos de autor, siempre es como mis derechos de autor y hay una serie de pues debates en torno que si la piratería, que si el libro digital, que si la copia, que si esto, lo otro, y pues finalmente muchas autoras sí desean tener como este renombre que les ha costado de alguna manera. Este es un texto colectivo que si llegan y te preguntan, bueno, pero ¿cuál es tu parte? O sea, bueno, ¿cuál es qué escribiste tú, no? Y la apuesta de Lucrecias es todas, porque todas somos Lucrecias finalmente. Entonces, ¿cómo ha sido para ustedes este proceso y esta experiencia? Bueno, no sé, sí. Para mí es un poco lo que ya había comentado hace ratito. Para mí, parte de trabajar con ALM desde ya hace unos años, sí es como cambiar ciertas nociones en torno a cómo ejercer la autoría y cómo ejercer, cómo pensar la publicación y cómo pensar la autoría, cómo pensar la edición, cómo pensar y repensar un montón de cosas. Y para mí este ejercicio con ella y con otras autoras, como tú, Ale, y como Diana y Brenda, pues fue como ver, y además, ¿no? La colaboración con Jenny y el proceso mismo editorial con Jenny y con Valentina, que ejerció una escucha muy atenta de lo que nosotras habíamos hecho, tanto en la parte escritural como en la parte del proceso editorial, y a partir de ahí configuró las ilustraciones. Como que para mí todo esto se concreta, o sea, es muy alentador ver que todos estos discursos, porque estamos pensando todas constantemente en esa forma, en esas formas de escribir, en esas formas de editar, de publicar, de relacionarnos con los públicos, o sea, y esto incluye también al proyecto Soyuz, ¿no? De relacionarnos con comunidades lectoras. Es muy alentador para mí como autora ver que se concretan en un libro como Lucrecias. O sea, son como pequeños sueños hechos realidad, ver que hay otras dinámicas que no son fáciles tampoco, pero que son distintas, son muy enriquecedoras y que en sí mismas, el hecho de que sean colectivas, significan una parte más del mensaje. O sea, como que también es eso, es pensar que hay libros que no deberían ser escritos en solitario, ¿no? Y hay cosas que se tienen que socializar de esta manera y hay ideas que se tienen que compartir de esta manera. O sea, lo que estaba pensando, lo que estaba comentando Ale respecto a la compartición, ¿no? De nuestras autorías, ¿no? De decir sí a todo, sí a todo lo que quieras hacer con el texto, porque para eso fue escrito. O sea, creo que para mí como autora es muy emocionante ver que sí, esto es hacia el futuro, son maneras nuevas, discursivas de pensar la literatura, de pensar nuestra relación con lo que nos da, con lo que damos y nos dan las comunidades lectoras, y la complicidad entre nosotras, o el trabajo colaborativo entre nosotras, más allá de la amistad, lo que somos capaces de construir como autoras juntas. Y con estas otras entidades que también forman parte de la vida del libro y que son importantes de reconocer, ¿no? La editorial, la de la parte gráfica, etcétera, etcétera. Entonces, para mí es muy emocionante. Y sí, a lo mejor la situación precaria se mantiene, la situación precaria para las autoras se mantiene en un sistema como el que vivimos, tanto si publicas con Penguin Random House, como si armas un proyecto autogestivo como el que hicimos nosotras, ¿no? Pero hay otras satisfacciones y hay otras maneras también de entender lo que el trabajo te da independientemente del dinero, ¿no? Y ese es el caso, o sea, es construir la literatura que queremos escribir y que queremos leer y que queremos publicar. Para mí es este libro y la felicidad de haber trabajado con Ale,
con Diana y con Brenda, ¿no? Yo quiero decir, porque a mí me parece importantísimo y me lo voy a estar trayendo porque es parte importantísima también de la gestión y de cómo surgió este libro, que es muy importante que haya aparecido como una vinculación con el teatro. En el teatro, o sea, en la literatura libresca, estamos de verdad anquilosados y anquilosadas en ideas de autoría que a mí en lo personal y en mis autorías como que ya son insostenibles es la palabra, pero en una plataforma como el teatro, por ejemplo, en una forma colectiva de quehacer como el teatro, se entiende de un modo absolutamente distinto. Es decir, siento que a veces estamos con la cabeza metida solamente en los libros como objetos y como objetos que son los que tienen que ser cuidados. Luego del cuidado editorial es el cuidado del objeto, no el cuidado del proceso. Entonces creo que es muy importante saber que este proyecto también está permeado por la experiencia con el teatro. En el teatro no es nada nuevo, pues, esto que estamos haciendo aquí, nada. Y la otra cosa es que también el ensayo permeó en la representación escénica. Si ustedes ven, incluso la desconfiguró, la desajustó. Hay una escena donde aparecen nuestras voces. Todo el texto está grabado en nuestras voces. Hay 4 versiones distintas del ensayo, que cada una de las 5 versiones distintas del ensayo que cada una leímos, porque Luis Mario Moncada fue muy receptivo, pese a ser vato, perdón, fue receptivo en cuanto a ver, esto lo están haciendo en voz, hay algo aquí que es teatral. Entonces hay una escena en donde irrumpen nuestras voces en el teatro. Quiero decir, es muy importante que haya sido en teatro como empezó esta vinculación, y es muy importante que pensemos también que no solamente las autorías son las que nos han mostrado las formas canónicas de los libros, porque si no, nunca nos vamos a mover de ahí. Estar con 4 personas acá, y aquí podría estar Jenny, aquí podría estar Ariana Ibáñez, y aquí podría estar Valentina en la portada, no nos hace menos autoras. Y eso es muy importante. O sea, ¿por qué nos demeritaría estar con otras personas acompañadas? Entonces creo que aprenderles a las personas que hacen cine, que hacen teatro y que hacen todas estas autorías colectivas de por sí, es lo que nos va a salvar al final de estar pensando que nuestra voz es la única que se escucha en la cueva. Y la otra cosa, rapidísimo, es que en colectivo alguien puede estar hablando y las otras escuchamos. Y eso es muy importante, porque eso se nota también en el trabajo, ¿no? No es nada más hablar, sino también escuchar, y eso está atravesando Lucrecia todo el tiempo. Gracias, Ale. Diana, ¿quieres comentar algo respecto a esto? Sí, pues bueno, solo decir que para mí ha sido un gran regalo todo el trabajo desde que Ale nos escribió para invitarnos, y todo lo que fue sucediendo a partir de entonces ha sido un gran regalo de aprendizaje realmente, ¿no? Y bueno, ahora que llegamos a este punto, ¿no? En donde, no digo que sea el final porque uno nunca sabe, ¿no? Pero ahora que llegamos a este punto, ¿no? En donde se integraron Jenny, ¿no? Ariana y Valentina, que fue como otra ramita, ¿no? O como otro bracito del proyecto, ¿no? Fue también pues sí, como una experiencia muy diferente, ¿no? De cómo pueden ser los procesos editoriales, ¿no? De cómo pueden ser, pues también ese tipo de acompañamientos, ¿no? Y bueno, pues yo creo que algo muy importante es esto que decía Aleme, ¿no? Al final acerca de la escucha, ¿no? Y que, o sea, que el espacio que creamos, ¿no? Con los mensajes de voz y que después tomó forma en esta cueva, pues justo tiene también la intención de ser un espacio de escucha, ¿no? De escucha entre nosotras, pero también de escucha para otras, ¿no? Y para todas nosotras, ¿no? Entonces, pues creo que eso es algo que solo surge cuando, sí, que quizás solo es posible desde lo colectivo, ¿no? No estoy diciendo que cuando uno escribe sola no escuche o no se pueda generar ese espacio de escucha, ¿no? Pero sí es muy distinto, ¿no? Y además aquí creo que fue como muy evidente para todas, y algo que fue muy bonito fue que no
no fue necesario como explicarlo, ¿no? Ni decir, vamos a hacer este trabajo creando un espacio de escucha, ¿no? Sino que se fue dando de una manera muy natural, ¿no? Quizás en un principio cuando Ale nos invitó, yo pensaba que íbamos o sea, en algún momento dije, bueno, pues quizás vamos a escribir cada una un ensayo, ¿no? Y una parte, ¿no? Y o sea, como que, ¿no? Y después todo fue dándose de tal manera que hicimos esto y entonces para mí eso fue muy gratificante, ¿no? Porque no fue nada de lo que yo esperaba, ¿no? Y aún así me encuentro, ¿no? Me encuentro reflejada en todas esas palabras, ¿no? Y sí es verdad que hay matices que una puede identificar, ¿no? Que una sabe que yo le decía a Ale una vez que estábamos hablando, ¿no? Que eran como distintos tonos. Y que yo sabía de pronto cuál era el tono, cuál era mi tono y cuál podía ser el tono de Brenda y cuál el de Arévalo y cuál el de Gaby, ¿no? Pero algo que a mí me gustaba mucho es que yo podía apoyarme en esos otros tonos, ¿no? Para poder, o sea, para poder hacer el mío de algún modo, ¿no? Y entonces, y creo que eso, o sea, como que cada tono se apoya en otro y es también parte de lo que hace que el texto sea tan fluido, ¿no? Aunque parezca contradictorio, pero creo que un poco así funciona, ¿no? El texto. Y bueno, pues les quería agradecer mucho por todos los comentarios que pusieron. Realmente a mí me emociona mucho saber cómo está resonando este texto con todas, ¿no? Las lectoras. Y bueno, pues eso. Muchas gracias. Yo quiero nada más comentar, ahora sí, como autora, que la primera vez que a mí me recomendaron cómo debería salir publicado mi primer libro fue como ganándome un premio, ¿no? Como el Premio Nacional de Jóvenes. Yo escribo en la mayoría poesía, y esa fue la recomendación, me la dio un escritor con O. Y mi primera publicación fue colectiva, y para nada, o sea, ya he escrito, ya he publicado en mi blog, ya he hecho, pero el proceso de acompañamiento y de cobijo fue muy diferente a todo el miedo que yo tenía respecto hacia algo, o sea, todo este miedo de necesidad de aprobación masculina de, por favor, me quiero ganar un premio para que mi literatura o mi escritura sea bien vista, ¿no? Por la literatura de México, ¿no? Y pues eso. La segunda cosa que quería comentarles es que en sus libros viene una etiqueta a manera de ex libris que quedó con nuestras firmas, que es una cosa muy preciosa porque mucha gente nos preguntaba, ¿no? De que, oigan, van a venir los libros con sus firmas, ¿no? Como, y no quisimos hacer que tuviera nada más una firma, ya sea la mía, que era que se iban con el proyecto Sayús, u otra, dependiendo de dónde estén los ejemplares, ¿no? Entonces, reuní las firmas digitales de cada una de las autoras de este libro y las pusimos. Entonces en su libro viene un ex libris pegado que hice con mi máquina térmica y junté, y de hecho me estuve ahí volviendo loca para lograrlo, y al final quedaron. Entonces están hechas de verdad con trabajo arduo de entender Photoshop y o sea, quizás suena muy tonto, pero pues ahí como moviéndole a la impresora y así. Entonces está hecho con mucho cariño. Fue en un momento en que todas se pusieron de acuerdo para mandarme esa firma, así que técnicamente sí están todas las firmas de todas las involucradas. Entonces ahí está ese ex libris. ¿Alguien quería hacer un comentario rápido? Jenny, adelante. Sí, que con los nervios de hace rato, pero gracias a la mención de Ale y de Diana, sí quiero mencionar aquí también el trabajo de Ariana Ibáñez, ¿no? Porque yo justamente acabo de decir de lo inherente que es este trabajo colectivo y en el proceso editorial, y a veces como que no hay mucha conciencia, pues no tendría por qué haberla de lo que implica el diseño y la maquetación, porque es un proceso pues que está muy detrás de la farándula libresca, pero en el caso de este libro, sí hubo ahí una decisión muy, muy bien pensada de Ariana, creo que me lo dijo incluso Ale, ¿no? Es que ver en qué segmento quedó en cada página, porque pues esto era un texto en Word, y luego ver cómo se iba a coordinar esa parte, cómo se iba a cuidar esa parte,
Y luego el rebote constante que hay siempre entre la editora y la diseñadora de estar cuidando cosas que parecen minucias, como una coma que no está donde debe estar o un párrafo que se movió de lugar, pero todo eso en el sentido de poder hacer que las cajas de texto funcionaran para que pudieran intercalarse con las ilustraciones, para que pudieran comunicar lo que el texto estaba comunicando. Entonces, eso es todo un gran trabajo de Ariana, de disponer los elementos en los forros, de disponerlos, o sea, si ustedes ven la página legal, también hay una ilustración, que ahí fue Valentina muy generosa también a acompañar esos espacios, el colofón. Entonces, todo eso fue un trabajo de Ariana Ibáñez y que formó parte de toda la propuesta editorial que se hizo para este libro y que pretendemos hacer para los que sigan en una habitación para nosotras. Entonces, me era muy importante también mencionarla a ella dentro de este trabajo, ¿no? Sí, y muchas gracias por el espacio y todo. No, gracias a ti, Jenny. La verdad es que estoy muy agradecida porque se hayan tomado el tiempo, Diana, Gaby, Ale, Jenny, Valentina, de platicar con nosotras. Para mí como lectora me es muy importante como tratar de visibilizar, no sé si es la palabra, pero como transparentar los procesos que hay detrás de un libro, porque que un libro esté en sus manos y que esté con el papel que está y con las tintas que está, es un proceso, y a mí particularmente como lectora me parece maravilloso porque dejando el libro como su todo, ¿no? O sea, me han cambiado los libros de alguna manera. Entonces un poco mi amor por los libros va a eso, ¿no? Como a transparentar todos estos procesos y que ustedes los conozcan como lectoras para que pues también podamos exigirle a la industria editorial que nos den lo que queremos leer de la mejor manera y la mejor calidad, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por su tiempo, Ale, Gaby, Diana, Jenny, Valentina, gracias a todas por estar aquí. Es la primera vez que una charla con autora se llena de tantas personas, de verdad. Estoy muy contenta. Normalmente somos 25 y ahora somos el doble y eso me hace muy feliz porque de alguna manera siento que está bonito lo que estamos haciendo y pues no lo estoy haciendo sola, en realidad lo estoy haciendo gracias a ustedes y lo estoy haciendo gracias a las autoras que tienen el tiempo de conversar con ustedes y pues nada, pues compartan el libro pronto va a estar disponible en librerías, por si quieren regalárselo a alguien, en Cuernavaca, si no me equivoco, Jenny va a estar como a cargo como de ver cómo va a quedar ahí para por si quieren estar, también vamos a estar en la Piñata Independiente, también va a estar ahí una habitación para nosotras vendiendo sus ejemplares y pues sigan compartiendo la palabra de Lucrecias no tiene que ser necesariamente la compra en el proyecto Sayús, pero sí va a estar, esperemos, disponible en algunos otros lugares para que puedan compartirlo y regalarlo a sus amigas, porque neta sí ayuda. Pues bueno, entonces, aplausos. Me encantaría tomar una foto, pero somos muchas. Entonces, ¿cómo le hacemos? Tomo varias. Somos 2 páginas. Entonces, prendan su pantalla. A ver, prendan toda su pantalla, por favor. A ver, sí, qué bonito. Pues si pueden prender su pantalla sería genial para que salgan y no salgan sus nombres ahí nada más. O una fotito. A ver, déjenme ver. Primero voy a tomar la primera y luego a ver si me sale bien. 1, 2, 3. Ahora la segunda y es, a ver, 1, 2, 3. Bueno, según yo salieron la mayoría. Lo voy a subir a mi Twitter si me lo permiten y pues nada, muchísimas gracias por estar aquí, que tengan una bonita tarde, un bonito inicio de semana y pues las quiero. Adiós. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós, Salud. gracias. Gracias. Dios.